Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos transmitiendo esta nueva presentación en este ciclo en conjunto con el Colegio de Trabajadores Sociales de Entre Ríos, así que le damos la bienvenida a todos, todas y todos que están ahí conectándose. Hoy, en esta segunda entrega, vamos a estar presentando un libro de Viviana Berbahuede, comentado por Gabriela Romero, y en particular desde la editorial queremos agradecer a Silvia Primo, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Entre Ríos, por esta actividad en conjunto para seguir difundiendo autores y autoras. Le vamos a dar el paso a Silvia para que haga la presentación y decirle a quienes nos están escuchando que pueden hacer preguntas o alguna intervención o lo que necesiten a través de los comentarios en Facebook. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. También, bueno, el agradecimiento siempre es mutuo, porque esto fue un IGE que fuimos gestando en idea, que fue creciendo, se fue alimentando, y bueno, en principio era una sola actividad, después surge la posibilidad de sumar autores, de sumar autoras, de sumar colegas, y eso era en verdad y en realidad lo que más nos interesaba. Poder organizar una actividad que fuera cuasi original, que todavía nosotros por lo menos no la habíamos vivenciado. De hecho, nos cuesta mucho que las colegas y los colegas vengan al colegio a hacer una presentación de trabajos, de libros, excepto en el marco de alguna jornada o de algún congreso, pero así per se una actividad que sea nuestra cuesta mucho, así que bueno, es bienvenida y también bienvenida esta posibilidad de que con esta modalidad podamos estar de una manera tan cerca y pudiendo concretar este deseo. Así que bueno, muchas gracias a Lendija también, muchas gracias a las autoras, a los autores, a los colegas que se suman a esta propuesta. Y bueno, este ciclo que son las publicaciones del campo del trabajo social y el diálogo con autoras y autores, para nosotros es realmente un placer poder compartir. Bueno, nos toca hoy la presentación del libro Organizaciones de la Sociedad Civil y Políticas Sociales, una mirada de la teoría de la estructuración. Silvia, discúlpame que te interrumpa, se escucha un poco cortado y medio bajo. A ver si vos podés Bueno, vamos a poner más fuerte, ahí se escucha mejor. Sí, hay como una interferencia igualmente. Bien, a ver. puede ser que tengamos el celular cerca, lo vamos a alejar. Ahí puede ser. Ahí está mejor. La tecnología se nos suma y nos complica. Bueno, les decía entonces que la presentación para este segundo encuentro del ciclo Publicaciones del Campo de Trabajo Social, en diálogo con sus autoras y autores, es la presentación del libro Organizaciones de la Sociedad Civil y Políticas Sociales, una mirada desde la teoría de la estructuración. Su autora es la licenciada doctora Viviana Berbahuede. Ella estuvo ya un rato compartiendo con nosotros el encuentro anterior, siendo quien comentara el libro de Leonel, La comunidad en las políticas de desarrollo social, el libro del licenciado Leonel del Prado, y quien va a presentarla es otra colega. Con ambas guardamos muchas memorias, recuerdos de infancia, de juventud y de adolescencia, muy lindos y muy gratos recuerdos, convulsionados en muchos casos, pero bueno, no dejan de ser por eso gratos, lindos y que nos permitieron crecer y fortalecernos como seres humanas, pero también como profesionales. Creo que eso nos sirvió y nos sigue sirviendo como sostén y alimento para nuestra profesión. Bueno, la autora la voy a presentar. Es doctora en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, egresada en el año 2015, diplomada y magíster en Ciencia Política y Sociología de Flaxo en el año 2009, licenciada en Trabajo Social, egresada en el año 1997 en la UNER. Es profesora adjunta en las cátedras Teoría Sociológica Contemporánea en las carreras Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Es profesora asociada en la Cátedra Política Social de la Licenciatura en Ciencia Política, también de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Autora de los libros La construcción del campo familiar con inmigrantes, relatos de vida y prácticas sociales, de la editorial Espacio en el año 2010.
y organizaciones territoriales que construyen políticas para la infancia, de la Fundación Lendija en el año 2015. Pero también es coautora, compiladora, esto lo hago yo, en otros trabajos con otras y otros colegas. Quien la va a presentar es la licenciada Gabriela Romero. Ella es licenciada en Trabajo Social, magíster en Trabajo Social, trabaja como docente investigadora en la Facultad de Trabajo Social de la UNER, actualmente se desempeña como profesora adjunta de las cátedras Intervención Social e Institucionalidad Social e Historia Social y Política Argentina, dirige el proyecto de investigación Protecciones Sociales en el Trabajo Doméstico de la misma unidad académica, es autora del libro Los jóvenes y el trabajo, encrucijadas para su reflexión, de editorial Fundación Lendija. Es coautora del libro, junto con Viviana Berbahuede, La intervención en trabajo social, sujetos, prácticas y políticas, de la editorial Fundación Lendija. En el desarrollo profesional ha trabajado en el servicio penitenciario, en la unidad penal de varones y en instituciones de salud. Así que queda ahora Gaby con la palabra de la presentación del libro de Silvia. Bueno, muchas gracias Silvia por la presentación y muchas gracias. También celebro esta actividad organizada junto con la editorial Lendija, que realmente abraza todo el tiempo las producciones de trabajo social, y bueno, muy agradecida también a la editorial y a Viviana, y que me convocó para presentar su libro, lo cual para mí es un gran honor, y ojalá yo pueda hacer honor a su libro, digamos, con mis comentarios. Yo, bueno, he seguido muy de cerca el recorrido de formación de Viviana, porque hace muchos años que trabajamos juntas en la facultad. Hace muchos años estuvimos juntas en una cátedra, y después de hace mucho tiempo también compartimos el desarrollo de la tarea de investigación, así que somos compañeras y somos amigas, así que para mí se reúnen muchas cosas en esta presentación. Entonces, en esto de conocerla de cerca, también he visto cómo Viviana ha sido rigurosa y sistemática, diría yo, en su proceso de formación, esto de haber hecho 2 maestrías, un doctorado, digamos, esto de verla también como una trabajadora incansable, ¿no? En la intervención profesional. Ella es responsable del plan de seguridad alimentaria que en la oficina de acá en Paraná, digamos, de este plan nacional. Y bueno, y como presentó Silvia, es docente ordinaria en estas cátedras en la Facultad de Trabajo Social. Así que a mí me parece que este libro también, de alguna manera, condensa mucho de esta trayectoria que tanto en la intervención profesional como en su vida académica. Y ella es autora, como dijo Silvia recién, y coautora de muchos artículos y de muchos libros, pero yo intuyo que este libro particularmente debe ocupar un lugar muy especial, porque pienso que debe tener que ver con sus intereses más genuinos, ¿no? Que son estos intereses que toman forma de investigaciones y forma de tesis, y que tienen que ver estas tesis con estos trabajos que de alguna manera, más allá de todo lo colectivo que está implicado en los debates, en las discusiones, en el acompañamiento del equipo de directores y directoras, hay mucho de solitario en esa tarea. Entonces a mí me parece que es como muy meritorio, y no quiero sonar meritocrática, digamos, en esto, pero me parece como re importante estos aportes que se pueden hacer a la disciplina. Hace 15 días lo escuchábamos a Leo del Prado, que presentaba también su libro, fruto de una tesis de doctorado, y que me parece también esto que se vincula a lo que a mí, yo siempre digo que tiene que ver con la democratización del saber, ¿no? Como que un libro, la producción de un libro y la difusión de un libro tiene que ver mucho con eso. Entonces siempre me gusta celebrar estos acontecimientos, digamos, que toman forma de libro. En el prólogo del libro, Organizaciones de la Sociedad Civil y Políticas Sociales, Ricardo Forte, él plantea:
la autora es una trabajadora social que declara su amor por la sociología. Me encantó, arrancaba la lectura del libro con esa declaración de Ricardo Forte que toma de Viviana, y esto que plantea Forte en la introducción no es que salió de la nada, sino que tiene que ver con lo que la propia Viviana escribe en el prefacio de su libro, donde ella, explica que el origen del libro tiene que ver con un intento incesante de pensar la vida cotidiana, en este caso de las organizaciones de la sociedad civil, a partir de la teoría de la estructuración de Giddens. Entonces ella dice, desde el lugar de la trabajadora social docente con cierto enamoramiento de la sociología, digamos. Entonces como que eso que ella pone en el prefacio también se presenta, digamos, desde ese lugar que es desde ahí donde también ella desarrolló la investigación y que tiene que ver con su formación. Y también me pareció muy interesante lo que Viviana plantea acerca de lo que ella nombra tomando de Bourdieu y Wacam, de estas preguntas que dan origen a la investigación, que estos autores las nombran como preguntas reiterativas, es decir, digamos, cómo los científicos disponen de un sistema de preguntas reiterativas que pueden hacerle a la realidad. Entonces, vinculándolo con la propia Viviana, ¿no? Cómo esas preguntas surgen en su proceso de intervención profesional en una organización de la sociedad civil, y también Viviana aclara que esa investigación se llevó a cabo una vez, pasando muchos años después de que ella trabajó en esa organización de la sociedad civil, pero que ese mismo paso por esa organización le permitió hacerse estas preguntas, y eso colaboró también con la construcción de un objeto de estudio, ¿no? Entonces, bueno, también Viviana aclara en esta introducción de que no se trató de una investigación-acción, digamos, sino que fue algo que se hizo muchos años después. Y también acá traigo lo que Ana Rosato planteó en el prólogo del otro libro de Viviana sobre este mismo tema, no sé si se ve este libro, que Organizaciones Territoriales que Construyen Políticas para la Infancia, que lo publicó la editorial Lendija en el año 2015, que ya voy a volver sobre este libro, donde Ana Rosato, ella plantea, hay una diferencia entre la investigación y la intervención, ¿no? Pero cómo una va a implicar a la otra, y que en esa implicancia mutua es la que posibilita la transformación de la realidad sobre la cual investigamos e intervenimos. Entonces, esto, ¿no?, de la dilatada experiencia en la intervención profesional y académica de Viviana, encierra lo que plantea Ana acerca de esta mutua implicancia entre investigación e intervención. También acá quiero traer algo más acerca, algo que Viviana siempre dice y que a mí misma me aclara, por lo menos en nuestra situación. Ella dice, somos docentes que investigamos. Aunque nosotros a veces en fines curriculares decimos somos docentes investigadoras, porque ese docentes que investigan da cuenta de las condiciones en que se realizan esos procesos de investigación con poco recurso y mucha voluntad. Por eso yo al principio hablaba de esto de lo meritorio, ¿no? Que no es meritocrático, pero que bueno, vale el reconocimiento. Y bueno, acá, bueno, la autora Viviana, ella aclara que elige como posicionamiento teórico la teoría de la estructuración, digamos, de Giddens, como posicionamiento epistemológico la dualidad de la estructura y el enfoque metodológico de la doble hermenéutica. Entonces, también ella va aclarando cómo en relación a este enfoque metodológico y en diálogo con Giddens y su concepto de doble hermenéutica, toma los aportes de la antropología, reconociendo que la antropología tiene mayor proximidad en los estudios entre quien investiga y ese objeto de estudio, ¿no? Entonces también esto es muy interesante. Y cómo hay un apartado
que viene luego del prefacio, que ella denomina la dualidad de la estructura, ese apartado está antes de los capítulos, y donde ella plantea, se trata de ese programa que las organizaciones de la sociedad civil son corresponsables de la implementación. Ese programa es el conocido como PROAME. Entonces, acá también ella señala cómo la sigla PROAME se perpetuó en el tiempo, porque significaba, en sus orígenes, Programa de Atención a Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles, que fue ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, así se llamaba en ese momento, ¿no? Y que fue financiado parcialmente mediante convenio de cooperación técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Argentina. Entonces, este primer programa, el programa 1, se implementó entre los años 95 y 98 y se ejecutó en 9 provincias, como ella explica en el libro, y el programa 2 entre los años 98 y 2005, y ese sí ya abarcó 22 provincias, y el objetivo de ese programa era crear una red interinstitucional de servicios con participación del sector público y de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, acá aparecen estas preguntas que Viviana señala, cómo en ese hacer cotidiano, cuando ella formaba parte de una de las organizaciones de la sociedad civil que después forma parte de su muestra, ella fue partícipe de las transformaciones que se fueron dando en las organizaciones. Entonces, habiendo pasado un tiempo después de eso, cómo ella es posible dar lugar a las preguntas. Entonces, ella menciona en el libro estas preguntas: ¿qué permanece? ¿Qué cambia en las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo y por qué? Entonces, acá, que ella después se lo va a explicar bien, ella plantea cómo en la construcción de supuestos, y siguiendo el planteo de Giddens, plantea cómo las transformaciones generadas en las organizaciones se relacionan con la capacidad de la agencia en los procesos de estructuración de los sistemas sociales. Entonces, los agentes que conforman las organizaciones de la sociedad civil y que llevan adelante políticas sociales, crean permanentemente prácticas estratégicas. Y esas prácticas estratégicas producen transformaciones en la dimensión estructural de los sistemas sociales y que pueden ser vistas a partir de la relación entre acción y estructura. Entonces, para distinguir esos procesos de institucionalización y observar cómo se van produciendo esas transformaciones en los sistemas sociales, Viviana toma a 3 organizaciones de la sociedad civil que implementaron en nuestra ciudad, en Paraná, el PROAME 2, entre los años 99 y 2005. Estas organizaciones son referentes para el estudio, ¿no?, que ella realiza. Entonces, ella después les va a contar bien. Yo en principio lo menciono como un club, un centro de día y una escuela de educación integral. Entonces, Viviana señala cómo estas organizaciones de la sociedad civil son un ámbito privilegiado para el estudio de las capacidades de agencia, justamente por su carácter autogestivo, donde tienen prácticas formales poco instituidas, capacidad de cambio y adaptación a las transformaciones sociales de su entorno propio. Entonces, esto también, para retomarlo después, ella adelanta cómo el programa implicó para ellas, para esas organizaciones, un cambio organizacional que ella lo denomina como inédito con respecto a los recursos financieros, las formas administrativas contables que adoptan y las modalidades de intervención. Entonces también Viviana hace una aclaración que acerca del debate que pueda existir en torno al concepto de niñez, a las políticas de infancia y su relación con la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, que piensen
que eran contemporáneos al surgimiento de este programa, era lo que también se estaba debatiendo, que era el cambio de paradigma acerca de la concepción de las infancias, diríamos hoy. Entonces, en ese debate propiamente, si bien todo el tiempo su investigación es alrededor de estas organizaciones de la sociedad civil que están desarrollando políticas, son corresponsables de la implementación de políticas en el campo de las infancias, en realidad ella no se explaya en este libro acerca del debate propio, porque eso ya trascendería los propios objetivos del libro. Entonces, pero bueno, ahí también nos deja abierta un montón de puertas para seguir indagando y profundizando. Entonces ella toma como nociones centrales para el análisis la agencia, tomando, bueno, el marco teórico que le brinda Giddens, las estrategias de implementación y la estructuración de los sistemas sociales. Entonces, una de las cuestiones que ella enfatiza en relación a este poder analizar las estrategias, ¿no?, que van implementando estas organizaciones, es cómo esas estrategias van a permitir comprender los procesos de transformación de los órdenes institucionales y su institucionalización. Entonces ella explica cómo, bueno, para Giddens resulta esencial observar estos procesos desde la perspectiva de la dualidad de la estructura, que en el caso del análisis, yo lo sintetizo muchísimo esto, realizado por Viviana, se trataría, por un lado, el poder se encuentra en la normativa del programa, pero también el poder es detentado por los agentes de cada organización. Ella ya después se los va a explicar mejor que yo. Entonces, a través de la estrategia de implementación de las políticas, se pueden distinguir estos procesos, digamos. Y cómo la agencia es fundamental para comprender esos procesos de estructuración, y que también es un concepto que se utiliza para vincularlo con la idea de acción social. Entonces, al ejercer esa capacidad de agencia, ¿vale?, los agentes crean y recrean las condiciones en las que hacen posible esas actividades y en las cuales está la estructura involucrada. Entonces, Viviana afirma, se trata de actores situados históricamente que crean la historia y viven en ella. Entonces, la noción de poder está incluida en la de acción y es lo que va a definir a la agencia. Entonces, ¿cómo reconocer el poder que está en la capacidad de agencia, que está condicionada y también posibilitada por la estructura? Entonces, Viviana dice, visto de esta forma, representa la capacidad transformadora de la acción humana. Entonces, al hacer uso de la agencia, los agentes en interacción tienen la capacidad de poder transformar el medio social en el que viven. Entonces, esta capacidad no es ilimitada, sino como posibilidad de producción y de reproducción. Entonces, el libro está organizado en 4 capítulos, donde en el primero y el segundo yo diría que básicamente está todo el bagaje teórico, conceptual, que permite comprender el tercer y cuarto capítulo, que tiene que ver propiamente con los hallazgos de la investigación y donde va desagregando qué es lo que va pasando con esas organizaciones de la sociedad civil ante la implementación de este programa, ¿no? Y en el primer capítulo, que se llama Las capacidades de la agencia y las estrategias de implementación de la política social, donde ella va desarrollando la idea de capacidad de agencia, la dualidad de la estructura, toda la teoría de estructuración de Giddens, ella al final del capítulo, y a mí eso me pareció de una honestidad intelectual muy importante, ella hace un apartado donde explicita cuáles son algunas críticas que el propio Giddens ha tenido acerca de esta teoría, pone en diálogo ahí a estos autores y autoras que
que cuestionan algunos puntos, digamos, de lo que Giddens plantea. Entonces, Viviana, ella aclara que, me parece que también, bueno, que ella las considera algunas de esas críticas porque justamente le permiten ajustar el enfoque teórico a partir del cual ella hizo o va a hacer el estudio de las estrategias de la implementación de las políticas sociales. Entonces, a mí me pareció como súper interesante esto, me pareció como muy riguroso y me pareció muy honesto también esto de poder dar cuenta de esas críticas y reconocerlas. Entonces también hay también ella en esto de poder tomar esas críticas, ella concede, ¿no?, que sí, que puede resultar confuso, como ha planteado algunas de esas críticas, el operativizar algunos conceptos. Entonces ahí ella es donde plantea que sí, que es necesario que poder construir significados que sean mediadores. Y ahí es donde aparece, o donde cobra relevancia, la doble hermenéutica como herramienta metodológica. Entonces ahí también ella desarrolla otro apartado que a mí me parece súper interesante para quienes desarrollan o están haciendo investigaciones. Este apartado se llama La mirada del investigador desde la doble hermenéutica. Entonces ella va reconstruyendo esto de cómo se entiende, y también pone en diálogo acá algunos aportes de Roxana Gruber, los pone en diálogo ahí con el trabajo de Giddens, que también, bueno, es muy rico, me parece, ese apartado. El segundo capítulo es como, también todos los capítulos tienen mucho contenido, y el segundo capítulo también es súper interesante para quienes propiamente les interese las cuestiones de las organizaciones de la sociedad civil, porque ella va tomando los aportes de Piero, de Fillmore, de Laura Cotto, de González Bombal, para ir haciendo dialogar o poner en escena las diferentes tipificaciones, caracterizaciones, la propia reconstrucción histórica de la propia noción de sociedad civil. Entonces a mí me pareció como, me sentí reflejada además. Ella arranca el capítulo que se llama Las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de políticas sociales, con una frase de Cardarelli Rosenberg, que da cuenta de todo lo que, bastante, digamos, de lo que después ella desarrolla. Pues ella dice, o de los debates también que tenemos en relación a las organizaciones de la sociedad civil. Esta cita de Cardarelli y Rosenfeld, que ella pone, dice: lo interesante y paradójico que trae la posmodernidad es que entre quienes postulan el protagonismo de la sociedad civil coexisten tanto los partidarios del Estado mínimo como los que procuran un mayor control a la discrecionalidad de los funcionarios gubernamentales, quienes propugnan una comunidad solidaria o quienes asimilan directamente sociedad civil a sociedad de mercado, quienes pretenden la jornada de acción caritativa y quienes intentan generar nuevas experiencias de promoción y desarrollo social. O sea, ahí hay como, yo me sentí reflejado en muchas de estas miradas acerca de la sociedad civil. Entonces ella va a ir recuperando los distintos enfoques o tradiciones desde las cuales se concibe la sociedad civil, bueno, desde la perspectiva liberal, comunitaria, radical. Después, esta idea también me pareció como interesante. Bueno, ella toma una investigación de Daniel Filmus de los 90, hablando de los 90, quien hace una tipificación de las organizaciones de la sociedad civil que están basadas en el nivel y tipo de intervención que esas organizaciones desarrollan. Entonces, acá está planteado las que tienen asistencia directa, las que se centran en asistencia técnica, las que desarrollan estudios.
Entonces, acá me pareció súper interesante esta idea de que la necesidad de una clasificación de las organizaciones de la sociedad civil da cuenta de esa propia heterogeneidad que tienen. Entonces, a veces se utilizan como términos organizaciones no gubernamentales, o sin fines de lucro, o voluntarias, para referirse al mismo fenómeno. Entonces, acá también esto me pareció interesante que Viviana trae una afirmación de Andrés Thompson, donde dice que el objetivo de las organizaciones de la sociedad civil es siempre claramente político, porque modifica la construcción del espacio público. Digamos, entonces, eso también me parece que es interesante, digamos, como para tenerlo en cuenta. Y también toma de Laura Cotto cuáles son en general las características de las organizaciones de la sociedad civil en Argentina, que son privadas, reguladas por el derecho privado, no gubernamentales, o sea, no están dentro de la estructura del gobierno, autogobernadas, de adhesión voluntaria, reguladas por el Estado y no lucrativas. Entonces, también esta idea de que en general en la Argentina las organizaciones de la sociedad civil no se encuentran desvinculadas del Estado, sino que muy por el contrario nacen, como dice Viviana, se desarrollan y crecen al amparo de este, y cómo esos vínculos también van a depender del tipo de gobierno. Y también acá hace una suerte de reconstrucción histórica en cuanto a cómo en la Argentina, con el inicio de la democracia, emerge un nuevo tipo de sociedad civil, con nuevos actores y actrices, con una dinámica renovada en la relación entre el Estado y la sociedad. Y acá, en los 90, ella trabaja mucho con De Piero, toma este autor para desarrollar estas cuestiones más históricas, y que en realidad, como en los 90 ya, digamos, se plantea en términos de una segunda transición, y donde acá, como ya todos sabemos, la escena política estuvo regida por las reformas estructurales, alentadas por el consenso de Washington, donde surgen las reformas de segunda generación, que están impulsadas por los organismos multilaterales de crédito, bueno, ya sabemos, flexibilización laboral, reforma del sistema judicial, reforma de los sistemas de ayuda social, de salud, tributario. Entonces, acá es donde, dentro de este ámbito de la reforma del Estado y de la política social, donde las organizaciones de la sociedad civil comienzan a ocupar un lugar destacado por sus niveles de intervención y de capacidad de acción. Entonces, acá también me parece interesante lo que Viviana señala, que el auge de las organizaciones de la sociedad civil y el despertar de la sociedad civil no se pueden interpretar por fuera del marco histórico caracterizado por dictaduras y las reformas que buscan una sociedad de mercado y no con mercado. Entonces, eso también lo plantea. Hay otras cuestiones que, bueno, yo no quiero hacerlo muy largo porque quiero que Viviana explique, porque me parece mucho más rico, pero bueno, cómo ella plantea que las organizaciones que ella estudió, acá en Paraná, surgen también en los 90, y que hay relaciones tensas con el Estado, y porque muchas de ellas planteaban que ellas estaban supliendo en realidad las funciones del Estado. Y también una tensión que es muy importante es la cuestión de la corresponsabilidad que plantea la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en realidad en esta conformación de un sistema de protección, digamos. Entonces acá ella también lo toma Piero cuando él habla del término del neoinstitucionalismo, en esto de que algunos agentes que conforman las organizaciones de la sociedad civil consideran que el Estado debe autolimitarse, digamos, eso está presente también. Y bueno, y también Viviana plantea cómo en esto de los 90 y en este auge de las organizaciones de sociedad civil, cómo aparece esta idea muy fuerte que estas organizaciones traen racionalización, contribuyen al fortalecimiento de la ciudadanía, y también en la investigación de Filmus aparece en su investigación, ¿no?, la idea de socios autónomos, ¿no?, las organizaciones de la sociedad civil como socios autónomos del Estado, que él los categorizó así,
porque en realidad la autonomía del Estado lo consideraban como una condición necesaria para lograr el éxito en esa relación, y que también las organizaciones critican la burocracia estatal, la falta de articulación entre los programas y las políticas, la escasa planificación de parte del Estado, el alto nivel de exigencias formales de parte del Estado, el clientelismo político, la captación del Estado, digamos, como que esas críticas están presentes en las organizaciones de la sociedad civil. Y esto también me parece interesante, el doble carácter que plantea Viviana, que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Por un lado explican su potencia, pero también les genera inmensos retos, porque por un lado son organismos regulados por el Estado, y por el otro lado cumplen una función pública. Y también Viviana toma de Piero, que bueno, estos supuestos que circulan en el Estado, o básicamente en los 90, pero creo que andan por ahí rondando, en los organismos gubernamentales, no gubernamentales, tanto en el Estado, como los organismos gubernamentales, como no gubernamentales y de financiamiento externo, para justificar políticas sociales que involucran a las organizaciones de sociedad civil. Los supuestos que hay alrededor de esto es la transparencia que tendrían estas organizaciones, la cercanía con los destinatarios, la operatividad, la mayor flexibilidad, porque se sostiene con el voluntariado, y no son jerárquicas, no dependen de estructuras jerárquicas, y también la baja de costos. Entonces, me pareció re interesante porque Viviana plantea, estos supuestos son parte de un debate, o sea, ahí también hay muchísimo para seguir profundizando, ¿no? En relación a, bueno, cuánto de transparencia, y también otra cuestión que me pareció interesante, yo me parece que ya voy cerrando para no hacerlo tan largo, no sé cuánto voy, pero porque me parece que estoy haciendo muy larga. Otra cuestión que me parece interesante, y en esto que dice Viviana, bueno, hay cosas que hay que debatirlas, cómo estudiar las trayectorias de la organización de la sociedad civil, que justamente su libro tiene que ver con esto, que tiene que ver con una investigación que estudia esas trayectorias, aportan a conocer qué es lo que efectivamente ha sucedido o está sucediendo en relación a las organizaciones de la sociedad civil, y esa relación por ahí hasta tensa que tiene con el Estado, o qué pasa con estos supuestos que se plantean en relación a esas organizaciones. Y acá también ella traigo una cita que, bueno, que ella plantea. Es pertinente recordar el planteo de Guillermo O'Donnell sobre la relación sociedad civil-Estado, donde este último es emergente y expresión de los conflictos presentados en la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil no escapan a esta lógica, también son manifestaciones espontáneas y turbulentas de las contradicciones sociales. Por ello, consideramos que son espacios de participación social dignos de análisis. Veamos. Y bueno, y el capítulo 3 y 4 está desagregando todo esto que presenta en relación a qué es lo que sucede con esas estrategias de implementación de las políticas sociales en el campo de las infancias. Y una cosa última que quería agregar, que bueno, a ver si se ven, estoy con los dos libros. Este es el que estamos presentando ahora, y este es el que ella publica en 2015. Y ambos libros se pueden leer en forma complementaria. Yo realmente estoy admirada de cómo en dos libros, esto vino que a veces dicen, sí, los autores se repiten, no, ella en cada libro, alrededor del mismo tema, tiene desarrollos que son diferentes. Yo se los recomiendo a los dos, pero este de Organizaciones Territoriales que construye políticas para la infancia, el naranja, el que publica La Endija, este lo publica Duner, ella hace, que eso bueno, quería que ella ahora lo plantee, todo un desarrollo acerca de esas organizaciones institucionales, que a mí también me pareció que en esa reconstrucción histórica que ella hace también ese es un aporte, porque en esto de estas organizaciones a veces hay cuestiones que no quedan registradas, o esa historia no está plasmada en ningún lado, digamos, escrito, por decirlo,
y me pareció re importante, y donde ella también, al final del libro naranja, hace una presentación de cada una de las personas que entrevista y el contexto de la entrevista. Entonces me parece que también es riquísimo, o sea que los dos se pueden leer conjuntamente, y bueno, eso. Yo la verdad no quiero seguir avanzando más porque estoy como sin registro de cuánto tiempo hace que estoy hablando, y porque me parece que es rico poder escucharla a la propia autora, porque yo lo que le decía hoy, que me parece que está re bueno que ella pueda presentar la cocina de la investigación y poder caracterizar esas organizaciones de sociedad civil que ella investigó. Bueno, que a una de ellas la conoce más en profundidad porque ella ejerció como profesional allí, entonces me parece bueno que le dejo la palabra a Viviana. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por toda tu atenta lectura, y sos experta en Giddens ahora, en la teoría de la estructuración. Impresionante. Cuando los alumnos tengan que dar cuenta de ese autor y decir, bueno, consúltenle a Gabriela, y ya ahí vas a dar clase de consulta. Bueno, gracias, Gaby, por todos los comentarios y el trabajo, diríamos, de lectura. Bueno, muchas gracias, Laura, también de la editorial de la Fundación Lendija, que nos invita a esto, junto con Silvia Primo, en esta apuesta que hace la editorial junto con el colegio, y que consideramos y charlábamos los otros días en la presentación del libro de Leonel del Prado, la importancia que es, diríamos, que los colegas escribamos y a su vez, además de escribir, que esa información, eso que escribimos, circule, diríamos, ¿no? Entonces, por eso también creo que está buenísimo, y festejamos esta propuesta de la fundación y del colegio, ¿no? Porque me parece que es también una forma de jerarquizar la profesión y de hacer sonar algunas voces en el debate, diríamos, ¿no? Además, por ahí también decimos, bueno, tantos escriben y publican y demás, como no los trabajadores sociales que estamos ahí muchas veces en el territorio, diríamos también, justamente lo valioso que pueda ser dar a conocer eso, ¿no? Y cómo es, bueno, la escuchaba Gaby recién, diríamos, haciendo esta referencia, y yo decía, bueno, la verdad que hay mucho de trabajo social en esto que Gaby estaba reconstruyendo. Si bien, diríamos, ella toma la tarea más difícil, que es pensarlo en esa mediación, diríamos, y articulación, que me planteo como desafío también, diríamos, que tiene que ver con tomar la teoría de la estructuración de Anthony Giddens y pensar las capacidades de la agencia de esa teoría. Digamos que tiene su complejidad, digamos, en ese sentido, pero hay mucho de trabajo social, porque tal cual como Gaby lo plantea y lo rescata, digamos, las preguntas que uno se comienza a hacer tienen que ver con la intervención, digamos, son preguntas que uno se hace en la intervención, o por lo menos a mí me nacieron en la intervención, digamos, ¿no? En darme cuenta de esas transformaciones que se iban dando en esas organizaciones, donde, bueno, un grupo de profesionales íbamos trabajando, ¿no? Y realmente había mucha riqueza en esas transformaciones de esas organizaciones, ¿no? Y yo digo, bueno, a veces los trabajadores sociales, también que somos tenemos un poquito más de añitos, diríamos, nos formamos con esa idea, discutiendo esa idea, si, diríamos, el aporte de nuestra profesión tenía que ver con el cambio social, ¿no? Una palabra que ahora, hace algunos años, ya está como imposible, que no se debe decir, que eso está mal, diríamos, o por lo menos circula, ningún docente lo va a decir tan abiertamente, pero circula como que es un discurso, diríamos, más setentista, diríamos, y que no pensar la idea del cambio, ¿no? En realidad la idea del cambio tiene muchas aristas, y de alguna manera podremos tal vez decirlo con otras formas, diríamos, otros nombres, pero tiene que ver muchas veces con aquellas cosas que uno, en este caso en las instituciones, diríamos, uno le molestan, le incomodan, y realmente quiere hacer algo para que eso cambie, digamos, ¿no? Para que sea distinto, en los diferentes espacios laborales donde está, digamos, ¿no? Digo, podemos discutirlo, ampliarlo y ver cómo eso se materializa en prácticas, pero muchas veces hay cierta incomodidad de algunas cosas que uno las puede vincular a consideraciones que lo planteamos en términos de injusticia o desigualdad, diríamos, los conceptos que podemos discutir en relación a eso, y que nos incitan de alguna manera a juntarnos con otros profesionales o con otros actores para pensar algunas transformaciones en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, diríamos, y poder transmitir, diríamos, cómo se producen esas transformaciones en estas organizaciones de la sociedad civil, es lo que de alguna manera me invitó a trabajar sobre ellas, ¿no?
Y sí, como dice Gaby, bueno, después que uno te invita a trabajar sobre algo, o sea, o uno se autoinvita a trabajar sobre algo, después hay que argumentar todo eso para que, bueno, sea creíble para otros, diríamos, ¿no? Para otros lectores y demás sobre eso. Y les decía, hay mucho de trabajo social, y en esto que Gaby justo trae, el otro libro, diríamos, el que publiqué con la Endija, ahí, por ejemplo, está recopilado eso que Gaby planteaba, la historia de estas organizaciones, y que realmente, bueno, gracias Gaby por traerlo, porque no está en este libro, pero en realidad es muy valioso para trabajo social, porque en realidad es lo que nosotros aprendimos cuando hacíamos los trabajos de campo, diríamos, ¿no? Con el famoso registro de campo, cuaderno de campo, como, digamos, lo llamábamos en aquella época. Tenía que ver, diríamos, sí, me dice Silvia, sí. No sé cómo se llamarán ahora, Gaby, que está en la docencia, diríamos, vinculadas a eso, diríamos, pero tenía que ver con relatar y reflexionar a partir de esas vivencias que nosotros teníamos en ese momento por ahí siendo estudiantes de trabajo social, y bueno, y poner en reflexión, en debate, esas cuestiones institucionales, comunitarias y demás que vivíamos. Muchas de esas instituciones en las cuales hacemos nuestras prácticas, nuestras intervenciones profesionales, o desde el centro de salud, desde la comisión vecinal o de la escuela, se trabajan en forma en red. Esas organizaciones comunitarias, hay una de ellas que, por ejemplo, es el Club de Madres y Abuelas de Barrio Belgrano, a la cual yo hago referencia, ha sido históricamente un lugar de centro de práctica, en el momento, diríamos, que estaba por ahí el movimiento de mujeres, que, digamos, fueron pioneras en ese sentido, las mujeres de ahí de Club de Madres y Abuelas de Barrio Belgrano. Ahí digo, hay una reconstrucción, y es más, cuando yo busco la historia de ellas, justamente, diríamos, los únicos escritos que hay a los cuales yo puedo llegar para reconstruir su historia son los escritos de las alumnas de trabajo social, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo hago una reconstrucción histórica desde el club, diríamos, también por otro lado de lo que es el Centro de Día Virgen de la Esperanza, que tiene una trayectoria confesional vinculada a las hermanas franciscanas de Gante, y lo que Gaby dice, digamos, como la escuela, diríamos, la escuela, nombrada así con esos términos, que es la escuela Melvin John, ¿no? Que también tiene una particularidad en el sentido de intervenciones profesionales también del trabajo social y otras disciplinas. Esas reconstrucciones institucionales, históricas, historiográficas, diríamos, son muy, muy nuestras, digamos, muy de trabajo social, las formas en que uno piensa eso. Y a su vez, son en ese sentido, yo creo que una forma también de alguna manera dar cuenta de esas trayectorias que bueno, que son valiosísimas, que tienen que ver con nuestras organizaciones en la ciudad de Paraná, y que muestran también las características y las identidades propiamente de estas organizaciones. Y en el caso puntual, diríamos, de donde se trabajan ahí a partir de la implementación de una política social, digamos, sí, ya uno va tomando otras dimensiones, ¿no? Y que bueno, que justamente tiene que ver con las transformaciones que transitan estas organizaciones, que como muy bien lo dice Gaby, diríamos, en el calor, diríamos, de la sanción de la ley, diríamos, de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, que hoy por hoy lo tenemos tan naturalizado, discursivamente, diríamos, pero en ese momento fue un impacto importantísimo para estas organizaciones el cambiar la lógica, porque pensemos que diríamos, las formas tradicionales del voluntariado, diríamos, estaban vinculadas a prácticas de recreación, diríamos, para niños, diríamos. Entonces, había realmente pensar esas organizaciones en esas prácticas y cómo tuvieron que transformarse o fueron invitadas a transformarse cada una de ellas para de alguna manera brindar servicios de acuerdo a lo que, digo, servicios de protección, diríamos, de acuerdo a lo que plantea la ley, al financiamiento de lo que fue el programa y demás, realmente fue un impacto importantísimo en estas organizaciones, ¿no? Y uno de los puntos que yo quería rescatar, digamos, como para señalar y no extenderme, diríamos, ahí en lo que justamente planteó Gaby también, diríamos, yo tomo la teoría de la estructuración y desagrego algunas cosas, y digo, bueno, Giddens habla de los órdenes institucionales de dominación, que fue un poco de lo que trabajó Gaby, digamos, de la idea de agencia, en ese sentido de la dominación, pensado en términos de las propuestas del programa, pero también la fortaleza y el debate y la lucha que se dieron estas organizaciones, digamos, porque hay mucho de decir, bueno, a ver, ustedes son el Estado, nos dan la plata, pero nosotros no vamos a ser esclavos de ustedes, ni hacer todo lo que usted nos dice, nosotros pensamos las cosas así, entonces fue, digamos, una tensión continua muchas veces, ¿no? Entonces, decíamos, el orden institucional de dominación, de legitimación, y uno de los que me interesaba por ahí mencionar así, diríamos, es el de significación.
¿Por qué, diríamos? Porque en ese sentido, estas organizaciones, salvo la escuela, diríamos, porque justamente por su característica de ser una escuela de integración, diríamos, estaba conformada por docentes y profesionales, pero los otros dos lugares eran bien organizaciones de base, con voluntariado, diríamos, ¿no? Entonces, que llevaban adelante actividades esporádicas destinadas a niños y adolescentes principalmente, ¿no? Entonces, estas organizaciones transitaron todo un tiempo, un proceso que fue propio, diríamos, porque no fue impuesto por parte del programa, transitaron un proceso en el cual fueron, de alguna manera, resignificando el valor de la profesionalización frente a la tarea, diríamos, en este caso, para las infancias, ¿no? Imagínense, por ahí, diríamos, una institución, el centro de día, una institución religiosa, diríamos, ¿no? Entonces, que la actividad principal que brindaban era catequesis, y cómo eso, diríamos, de alguna manera va transformándose a pensar en actividades para niños y adolescentes, donde hoy, diríamos, porque todavía es vigente esta organización y trabaja en red y es muy conocida, diríamos, en la zona suroeste, diríamos, esa organización llega a ser talleres de murga, se integran, diríamos, algunas otras actividades vinculadas, por ejemplo, a el tema de cómo viven, diríamos, la sexualidad de los niños y los adolescentes de esa zona. Digamos, hay todo un cambio profundo, diríamos, de pensar las intervenciones, las formas, el lugar que esas instituciones tienen anclados en esos territorios y cómo pueden trabajar esto, diríamos, con las infancias, ¿no? Entonces, todo ese proceso, por un lado, se da por estas organizaciones, pero también se da, diríamos, porque hay una política social que financia, pero al mismo tiempo, diríamos, que intenta un cambio de significación, intenta, diríamos, instalar la idea que el voluntariado y las buenas intenciones, vamos a decir así, no pueden ser lo que te moviliza, digamos, pero no alcanza muchas veces para intervenir en problemáticas tan complejas y que requieren, diríamos, una seriedad importante, como puede ser el trabajar, diríamos, con infancias, trabajar con familias en territorios que están, diríamos, atravesados por cuestiones de violencia, de delincuencia, de una multiplicidad de problemas, diríamos, que requieren esa intervención más profesional y a su vez entre otras organizaciones también, diríamos, ¿no? Entonces, ese proceso, diríamos, que transitaron estas organizaciones, fue posible justamente por ese darse cuenta, diríamos, que es necesario la profesionalización del trabajo comunitario, ese trabajo social que nosotros como profesión la tenemos tan incorporada. Bueno, estas organizaciones también hacían un trabajo social desde ese voluntariado. Entonces, pensar que ese trabajo social tenía que ser resignificado, repensado y profesionalizado, diríamos, implicó también un cambio para estas organizaciones, implicó capacitación para la gente que estaba a cargo, implicó también pensar que era necesario que haya profesionales, que haya un psicólogo, digamos, bueno, todo esto fue un crecimiento de estas organizaciones, ¿no? Y realmente me parece que eso, o sea, para nosotros, digamos, como profesionales en trabajo social u otras disciplinas de lo social, diríamos, es muy escaso los ámbitos de intervención de organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, diríamos, ¿no? Generalmente estamos como más acostumbrados a trabajar desde el Estado, de las instituciones estatales, ¿no? Entonces, me parece que también es un desafío ese tipo de intervención, esos lugares, y a su vez la importancia de poder trabajar en forma coordinada, diríamos, con las organizaciones, que me parece que es algo que también ha ido creciendo en el tiempo, que ahora cada vez hay a mayor, diríamos, participación y mayor involucramiento, diríamos, también desde las instituciones estatales con las organizaciones de la sociedad civil, que tienen esta heterogeneidad que Gaby justamente señalaba, diríamos, ¿no? Digamos, esta heterogeneidad que a veces son totalmente contradictorias entre los objetivos de unas y otras, ¿no? Bueno, no me quiero extender, así que simplemente tomar algunas cositas que me parecían, diríamos, valiosas para pensarlas justamente desde este espacio con colegas, trabajadores sociales, y pensar desde ahí, diríamos, también estos espacios como espacios de intervención, de investigación, que también planteaba Gaby, diríamos, y de, bueno,
diríamos, de alguna manera, que construyen también, son espacios de participación social, muchas veces, para cada una de nosotras también, desde otro lugar, diríamos, no desde el lugar desde la intervención profesional, sino el involucramiento con los intereses que cada uno puede seguir también, que en ese sentido hay muchos trabajadores sociales muy militantes en sus perspectivas, diríamos, y que generan y participan en organizaciones comunitarias, diríamos, organizaciones de la sociedad civil también. Así que, bueno, les agradezco muchísimo el espacio. Bueno, muchas gracias, chicas. A ver, estaba mirando acá en Facebook, hay un comentario de Alicia Simón, un poco en función de lo que vos hablabas, Gaby, de las organizaciones atravesadas por el mercado. Dice, esas organizaciones también están atravesadas por el mercado, incluso las del propio Estado. Eso es lo que por ahí ella decía. No sé si quieren comentar algo sobre eso. Viviana, ¿me escuchás? Me parece que se tildó. En el amparo, o por así decirlo, diríamos, como nacen muchas veces con el financiamiento estatal. Empezamos desde la Fundación Rivadavia, diríamos, desde el gobierno de Rivadavia, donde financiaba la sociedad de beneficencia, y de ahí, diríamos, siempre muchísimas organizaciones funcionan gracias al financiamiento estatal. Y es todo un debate, digamos, y una gran tensión, por eso les decía, entre la búsqueda de autonomía de estas organizaciones y muchas veces los programas de financiamiento estatal, o también, diríamos, de organismos internacionales, como fue el caso del PROAME, digamos que fue un organismo, fue a través del BIRF, del Banco Interamericano de Fomento, donde reconstrucción y fomento, donde se moldea, por así decirlo, a estas organizaciones. Entonces hay, diríamos, cierta tensión entre la autonomía y la lucha de estas organizaciones por sus propios intereses, que a veces no necesariamente coinciden con los intereses que el Estado le asigna, diríamos, y los roles que el Estado le asigna, y la necesidad a veces de depender de estos recursos para poder crecer. Entonces, ahí es donde también se da, digamos, de alguna manera, esto que nosotros trabajamos, digamos, en el sentido de la agencia. Y el último capítulo, justamente, se hace referencia a eso, hace referencia a las tensiones entre la agencia y el programa, digamos, ¿no? Puntualmente en ese programa que analizo, pero las tensiones que se generan entre las organizaciones, lo podemos pensar en diferentes tipos de organizaciones de mujeres, organizaciones, digamos, de medio ambiente, digamos, porque hay una pluralidad justamente de intereses y de gente que está convocada a trabajar en ellas, y muchas veces la necesidad de conseguir, digamos, financiamientos o formas de crecer, digamos, de la organización, y, digamos, de a dónde va, de alguna manera, a veces acordando o no con ciertas perspectivas, miradas del propio Estado, digamos, ¿no? Y muchas veces, yo me acuerdo en una de las entrevistas que ahí hay una de las profesionales, con la directora del centro de día que se hizo, donde dice, nosotros con el tiempo fuimos creciendo y fuimos también aprendiendo a decir qué cosas sí y qué cosas no. Entonces, por ejemplo, dice, si viene y nombra una institución de acá de Paraná, de Entre Ríos, dice, si viene y nos dice, nosotros te damos tal financiamiento, pero hagan tal cosa, nosotros ya nos sentimos fuertes y podemos decir, no, eso nosotros no lo vamos a hacer, de esa manera no lo vamos a hacer, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, eso justamente también, diríamos, tiene que ver con el crecimiento de estas organizaciones y la posibilidad de posicionarse y negociar y decir hasta dónde nosotros reconocemos la importancia del aporte del Estado, lo necesitamos del Estado u otras organizaciones, por eso digo acá también de financiamientos internacionales y demás, pero a su vez también como muchas organizaciones debaten en su interior, porque había uno de los procesos también que vamos analizando que es el de dominación, diríamos, que algo mencionó Gaby, diríamos, que tiene que ver con las particularidades de las formas a veces asamblearias y democráticas
veces, digo a veces porque depende cada una de las características de las organizaciones que van tomando, pero es una de las características, diríamos, las organizaciones de la sociedad civil se caracterizan por ser más horizontales, diríamos, en sus relaciones y en la toma de decisiones también, diríamos, ¿no? Entonces, eso también va jugando en cómo se van conformando estas organizaciones y cómo el Estado es un interlocutor permanente de estas organizaciones, digamos. En nuestro país es un interlocutor permanente, ya sea para, diríamos, obtener financiamiento del Estado y ya sea también muchas veces para disputar y diríamos, y en ese sentido las famosas organizaciones de accountability, aquellas que están, diríamos, que quieren controlar el ejercicio de los fondos del Estado, digamos, también, diríamos, hay organizaciones en esa función. Así que está, diríamos, este actor, diríamos, Estado, mercado, organización de sociedad civil, están íntimamente relacionados, lógicamente que sí, no sé si a eso iba a referencia un poco el comentario que nos hicieron, diríamos, pero sí, y el propio Estado también está vinculado al mercado en muchos sentidos, diríamos, también. Ahí tenemos varios ejemplos para poder pensarlo también. No sé si alguien más quiere, diríamos, opinar sobre eso, dejo abierto ahí la idea. Sí, yo lo que quería agregar es lo que vos planteás en el libro sobre la cuestión de la sustentabilidad económica en relación al PROAME, cuando se elaboraban los proyectos, vos planteás ahí en el libro cómo debía estar incluido también cómo iba a ser ese financiamiento una vez que finalizara el proyecto. Entonces toda la tensión y todo el conflicto que eso generó y toda la crítica de parte de las organizaciones de sociedad civil en esto de, bueno, y también vos en una parte planteás hasta esta concepción de estos organismos de financiamiento, de pensar a la pobreza como una situación coyuntural y que a partir de estos proyectos, bueno, se produce un fortalecimiento y luego pasemos a otra cosa y que en realidad las organizaciones de la sociedad civil que tienen esta característica de cercanía, que vos también vas mostrando cómo van elaborando esos diagnósticos para elaborar el proyecto, cómo lo hacen de una manera participativa, el involucramiento que tienen con esas comunidades en las que están insertas y que le permite conocer de primera mano la situación de pobreza, el crecimiento de la pobreza, las necesidades, y cómo eso también entra en conflicto al momento de finalizar el proyecto y la necesidad de búsqueda de financiamiento. Entonces ese cuestionamiento al Estado, bueno, pero que vos lo decís, es un proyecto tan estructurado, con tantos requisitos y con tantas exigencias formales a organizaciones que tuvieron que reconfigurarse, y después de todo eso llegamos hasta acá. Entonces que eso también para el Estado llevaba un fuerte cuestionamiento por la imposibilidad de continuidad, y cuando como organizaciones están mostrando las necesidades de la población, y que yo también en esto me dejó pensando en relación bueno, ¿qué sería hoy el fortalecimiento de la sociedad civil, como se hablaba tanto en los 90, y que poco en realidad se contribuye al fortalecimiento cuando, bueno, cuando son intervenciones que hay un punto en que no dejan de ser puntuales, que vos también en el libro Naranja lo planteás en relación a estas políticas focalizadas, que en realidad el problema no son las políticas focalizadas, sino de pensar que solo con políticas focalizadas se van a resolver algunas cuestiones que son de larga data y que son estructurales. Sí, por ahí una última cosita, y como es, en esto que me hizo recordar Gaby, diríamos que fue el final, diríamos, del financiamiento de estas organizaciones, por ahí diríamos, para los que, porque no necesariamente, digamos, se puede recordar el PROAME, porque es un programa que pasó hace mucho tiempo, pero eso fue un programa, diríamos, que tenía una inversión de dinero muy significativa, diríamos, ¿no? Entonces, organizaciones comunitarias que de un día para el otro, por presentar un proyecto, se vieron con financiamiento para tener 5 o 6 talleres funcionando en forma simultánea todos los días, equipos de profesionales y demás, digamos. Todo eso implicó
realmente a estas organizaciones brindar un servicio a su comunidad impresionante, pero a su vez, tal cual como lo menciona Gaby, diríamos, lo absurdo de este tipo de financiamiento de los organismos internacionales, que diríamos llega hasta un periodo determinado y después está dentro de los requisitos la sustentabilidad económica, algo tan, diríamos, o sea, pretender, diríamos, que de alguna manera, ya sea el Estado o estas propias organizaciones, se hagan cargo de sostener eso, diríamos, ¿no? Es eso que incentivaron el propio proyecto a que se genere. Entonces, realmente, en este sentido, hubo muchas organizaciones, me acuerdo en este momento, por ejemplo, el Club de Leones, digamos, muy enojados, porque dijeron, bueno, tanto que nos pidieron, tantas exigencias, tantos requisitos, controles, auditorías, bueno, todo lo que, si por ahí algunos hemos transitado por programas de financiamiento internacional, saben lo que son, diríamos, todos los controles a los cuales hay que pasar, y después de eso, de un día para el otro, se acaba el financiamiento y chau, se cierra la puerta y se acaba, dice. Y todo lo que se genera, digamos, todo lo que se genera, el trabajo que se genera con toda la gente, con todo el territorio, eso, ¿quién diríamos, lo continúa después, ¿no? Entonces, bueno, fue también todo un desafío para las organizaciones poder, diríamos, demandar ese nivel de, diríamos, de compromiso, diríamos, financiero por parte de otros organismos estatales, municipales, provinciales y demás, para poder llevar adelante las actividades, que en algunos casos lograron y en otros no, diríamos, ¿no? Entonces, realmente ahí también hay mucho de crítica a este tipo de programas, diríamos, ¿no? De las consecuencias negativas, diríamos, que dejan al cortar de esta manera el financiamiento, ¿no? Bueno, Silvia, no sé si vos querés comentar algo o vamos cerrando. Se me venían a la mente, bueno, recorridos de práctica, porque uno de los centros de práctica donde yo me formé como estudiante camino a ser profesional, fue un trabajo con el Club de Abuelas de Barrio Belgrano, también con los grupos de mujeres de Barrio Yatay, y pensaba en la importancia y el aporte realmente invalorable que hace la universidad pública, y fundamental específicamente en nuestra carrera, sea a través de la formación de los estudiantes y las estudiantes, pero también desde la extensión universitaria, como parte de ese intercambio que hacemos con el territorio, con la comunidad, que también tiene un objetivo, que es fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y de qué manera también la sociedad civil, esas organizaciones se apropian y se vinculan de una manera que no es solo con el interés de obtener algo a cambio vinculado a lo material, ¿no? Bueno, nos ayudan a armar este proyecto para conseguir un financiamiento, que de hecho lo hemos hecho muchísimas veces, sino también es que queda ese vínculo, ¿no? Ese vínculo emocional, afectivo, de colaboración, de cooperación, de solidaridad, que después se continúa más allá de que ese trabajo se haya terminado, ¿no? También pensaba, porque la práctica que nosotros hacíamos en nuestra formación es muy distinta a la que se hace hoy, entonces esa vinculación es mucho más acotada. Nosotros estamos en un terreno, en un territorio o en una organización desde primero a quinto año, hoy ese tiempo está muy acotado, pero sí, lo primero que pensabas en ese aporte que la universidad puede hacer a la sociedad, justamente con la intencionalidad de formarnos, pero también con el propósito de fortalecernos mutuamente como sociedad civil, cosa que permite la democracia también, ¿no? Esto no es una cuestión menor, el aporte que hace la educación y lo que debe garantizar también un Estado como derecho para que las organizaciones, la sociedad civil, la ciudadanía pueda acceder, ¿no? a todas estas posibilidades de crecimiento que son comunitarios porque no son individuales. También creo importante manifestar el interés permanente que esas organizaciones tienen para sostenerse, más allá de poder recibir un financiamiento o no, y yo creo que ese interés y esas potencialidades que van desarrollando las van obteniendo justamente de estos aportes que se van haciendo desde una profesión.
Así que creo que, bueno, para nosotros las profesionales y los profesionales, el aporte de los libros que escriban nuestras colegas es más que importantísimo, trascendental, para poder enriquecernos y fortalecernos y saber cómo podemos seguir adelante también aportando, colaborando y sosteniendo esos vínculos que son tan importantes también, ¿no? Bueno, por mi parte, para ir cerrando, quiero volver a agradecer, Gabriela, por haberte tomado este rato para hacer esta presentación tan detallada de los libros de Viviana, y Viviana para compartir todo este saber registrado en esos libros, y por supuesto Silvia, también tu compañía como representante del colegio, en esto de poder poner en valor a los profesionales y a lo que ellos escriben. Así que desde la editorial agradecer una vez más a cada una de ustedes por este rato, por tomarnos este rato para compartir con aquellos que nos han estado escuchando. Bueno, muchas gracias de nuevo, Lendija, y por supuesto, gracias Gaby, gracias Vivi, por compartir este espacio, este momento, y para seguir replicándolo también. Ya que este espacio queda totalmente abierto para poder armar propuestas. Hoy como anticipo, vamos a hacer el anticipo, hablamos con la licenciada Alfonsina Angelino para precisar su libro, Mujeres Intensamente Habitadas. Es un libro que ya ha presentado en la facultad, pero bueno, hoy consideramos que también hay un aporte que está vinculado a temas bastante especiales y que hoy son muy, muy puntuales para nuestras intervenciones. No lo hemos presentado, no se ha presentado en el espacio del colegio, así que la convocamos hoy para compartir esa presentación, que también es un libro que fue editado por Lendija. Aceptó la propuesta, Lendija también, así que creo que este ciclo se va a cerrar con la presentación de este libro de Alfonsina, si todo va bien y camina como tienes que caminar, para el 14 de octubre, que sería la última fecha de encuentro, si todo se da como tiene que darse. Si los planetas se alinean y no tenemos inconvenientes. Así que bueno, muchísimas